Bueno, entonces el segundo curso se llama Órbitas por todas partes. Este curso lo va a dictar el profesor Arnaud Mejonac, de nuestro profesor de nuestro Instituto de Ingeniería Matemática. Así que los dejo y las dejo con él. Gracias, Andrea. Es bueno, un placer para mí poder hablar de este tema. Usualmente como profesor universitario uno da clases de temas que son de interés para ustedes a corto plazo. Entonces a mí me da mucho gusto poder hablar de algo que me toca más cercanamente porque es lo que me interesa desarrollar. Son temas como, bueno, como vieron la profesora Andrea Jiménez con los grafos, es un tema que le gusta en particular y que desarrolla en su actividad profesional en la parte de investigación. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero con otro tema que yo voy a desarrollar poco a poco. Y este título de órbitas por todas partes no suena muy con todo el rigor de un título de un curso, es porque yo lo que quiero es darles una idea de lo bueno, que esta idea de órbitas realmente se puede encontrar en todas partes, pero en muchos sentidos distintos. Y que yo voy a desarrollar. Sobre todo ahí darles las ideas de eso en este primer curso. O sea, yo soy profesor universitario en el Instituto de Ingeniería Matemática de la Universidad de Valparaíso. Yo tengo una formación yo tengo un doctorado, como todos los profesores del instituto, pero tenemos doctorado que tienen perfiles un poco distintos. El mío es en física matemática y modelamiento. En ámbitos que van más allá que la física. O sea, yo tengo un interés con la matemática, obviamente, que es mi punto de partida, pero con orientaciones que pueden ser bastante variadas y de forma más sintética lo que me interesa es la matemática aplicada. Y yo voy a hablar un poco de eso para empezar. Esta charla con un preámbulo. Un preámbulo va a ser una sucesión de digresiones. Voy a hacer varias digresiones para contextualizar un poco cómo uno llega a tener ese tipo de interés y cómo uno puede, en la investigación en general, y por donde uno pasa y, bueno, quizás quitar unas ideas preconcebidas que uno puede tener con la matemática. Voy a empezar bastante amplio con la ciencia. Las ciencias en general, eso abarca la biología, la física y las matemáticas, o la matemática, se desarrollan por profesionales de la investigación. Son profesionales. Son personas que son apasionadas por su actividad profesional, que desde joven tienen bastante facilidad para esa actividad, pero no necesariamente son brillantes. Eso es importante estar consciente de eso. Lo que más es bueno tener una cierta facilidad, pero lo que sobre todo hace la diferencia es la motivación para eso. Y también lo que hace la diferencia es la perseverancia. Trabajar duro durante sus estudios universitarios y tener una muy buena preparación para eso. Entonces, ahora voy a hacer una comparación un poco osada para ciertos, pero la voy a hacer. Y de hecho, esta comparación no es mía, fue una idea de un profesor de deporte de liceo, que es un poco como los mejores atletas. A casi todos nos gusta el deporte. Yo digo todos, todas nos gusta el deporte y casi, porque es verdad que hay gente que no le gusta para nada el deporte, pero a mí me gusta el deporte, aunque no todos los deportes, voy a pasar de eso, pero pocos viven de eso. Los vemos en la televisión, los que pueden vivir de eso, en un partido de fútbol, en los Juegos Olímpicos, pero hay pocos. Y lo que hace realmente que llegan a este nivel es porque tienen capacidad desde un principio y tienen mucha preparación para eso. Entonces, para hacer investigación en ciencia es lo mismo. Yo voy a adelantar un poco esa analogía porque tengo otra cosa que decir con esta analogía con el deporte, porque tengo algo que decir al respecto. ¿Qué es de interés para ustedes? Sí.
voy a seguir con esta analogía. Por un lado, yo puedo considerar todos los deportes que existen, hay un montón de deportes, y todas las ciencias. ¿Okay? O sea, hago dos grupos diferentes, todos los deportes a mi derecha, todas las ciencias a la izquierda. Yo me interesa hacer una comparación. Bueno, dentro de los deportes está en particular los deportes que usan pelotas, bolas, balón. ¿Okay? Y bueno, también yo puedo distinguir dentro del conjunto de todas las ciencias la matemática. Eso es bastante arbitrario del lado del deporte, porque hubiese podido tomar un conjunto de deportes de pelea o acuáticos, o, bueno, ¿okay? Pero lo que me interesa a la izquierda es que sea la matemática. También podría ser otra, ¿no? Pero quiero que sea la matemática. Entonces, con esa analogía ahí, que parece bastante superficial, ahora le pregunto qué hace la diferencia, qué marca o qué hace la diferencia entre el baloncesto y el fútbol. Una vez que ya estoy en el conjunto del deporte de pelota, de balón, pues, ¿qué hace la diferencia entre una actividad o la otra? Yo le pregunto. Las reglas de cada Ah, juego. bueno, la regla del juego. ¿Okay? El tamaño, el uso del balón puede ser distinto, el tamaño, la estructura y el uso del campo donde se desarrolla la actividad puede ser distinta, la cantidad de jugadores que están ahí puede ser distinta, el recuento de puntos puede hacerse de forma distinta, las reglas son distintas. ¿Okay? Eso queda claro, eso es obvio para todos. Lo que no queda necesariamente claro es que del otro lado, en la columna que está a su izquierda, bueno, a su derecha, es que en la matemática es lo mismo. Y eso es importante porque saberlo cuando uno empieza una carrera de matemática, porque uno va a ver un poco de todo. Como cuando uno es joven, uno empieza en el fútbol, o no sé, en el gimnasio, en gimnástica, o actividades distintas, y poco a poco uno identifica lo que le gusta realmente. ¿Ok? Yo en particular, jugar con una pelota no me gusta mucho, prefiero combate. Entonces, uno hay que ir probando y ver. Y existe en la matemática, ahí, bueno, lo siento por la resolución, pero el punto lo voy a detallar, es que dentro de todos los campos de la matemática, que está aquí simbolizado por este conjunto aquí en amarillo, uno puede hacer distinciones en actividades distintas. Uno se puede interesar en lo que son las cuantidades, lo que más bien la aritmética, como lo han estudiado hasta desde el principio de la escuela, cuando estudian matemática, pero uno puede también enfocarse sobre aspectos más especiales, que tienen que ver con el espacio. Eso uno se representa eso fácilmente con la geometría, pero hay otras actividades como la topología, el estudio de fractales, la geometría diferencial. Hay muchas maneras de acercarse a, si uno se interesa, lo que me interesa a mí es entender espacio, cosas que tienen que ver con el espacio, se puede. Y hay actividades distintas. Uno puede también interesarse en problemas que dependen del tiempo. Hay una cierta evolución temporal y ahí hay varios campos que están metidos acá. O algunas estructuras algebraicas, como ciertos conjuntos, reglas que hacen que uno pueda hacer operaciones dentro de ciertos conjuntos. En el caso de la teoría de número, de la teoría de grupo, todo eso son actividades que se pueden desarrollar, pueden entrar en eso a lo largo de sus estudios universitarios. Uno puede también interesarse más bien en aspectos de lógica, de teoría de conjuntos, los aspectos más fundamentales de la matemática, más axiomático, casi filosófico, matemática discreta. Aquí está la teoría de grafo, al cual tuvieron una introducción esta mañana. Bueno, hay varias maneras de entrar en la matemática e interesarse en la matemática. ¿Qué hace la diferencia entre cada uno de estos colores que está aquí? Son las reglas del juego. Obviamente hay actividades que están, reglas que están en común, hay un cuerpo común de la matemática a todo eso. Pero cuando uno va desarrollándose en los estudios, uno pues va a terminar por elegir irse por uno de estos caminos que están aquí en esta representación. Entonces, esta mañana se fueron por aquí, teoría de grafo. Conmigo se va a ir más allá del lado que es de rosado, por este lado. Cosas que tienen que ver más bien con cambios en el tiempo. Eso es una representación posible de cómo uno puede ubicarse dentro de la matemática, pero no es la única. Les doy aquí otra que también es sesgada.
Todas estas representaciones son sesgadas y parciales, pero dicen algo. Aquí lo que quiero representar más bien es que hay una diversificación, pero también hay sobrelapes de estas actividades. Por ejemplo, con esta analogía del deporte, cuando hacen waterpolo, ¿dónde lo voy a clasificar? ¿Juego de pelota o juego acuático? ¿Deporte de pelota o acuático? Bueno, está en los dos. Entonces, cuando uno tiene una actividad de investigación en matemática, muchas veces uno está llevado a hacer cosas que pueden ser, no exactamente del campo que a mí me interesa, pero que son un poco al lado y con un peso quizás menos. Eso es lo que representan todas estas sobreposiciones de estas elipses llenas de color. Aquí ven teoría de grafo, hay aspecto también de lógica, ecología, álgebra, análisis. Lo que yo voy a hablar aquí está acá. Lo que me interesan son lo que se llaman los sistemas dinámicos. Estoy acá. Y ven que la profesora Jiménez esta mañana estaba aquí por este lado, verde. Esta representación es muy sesgada, porque lo que yo hago viene también sobre la par aquí con este verde. Entonces, hay muchas cosas, y uno puede hacer su camino en la matemática, uno puede realmente hacer lo que le corresponde a uno, con sus gustos de uno. Obviamente hay que tener interés por el formalismo, el rigor del lenguaje matemático, que es un lenguaje. Bueno, el punto también que yo quiero marcar aquí con toda esta idea sobre la par es que la teoría que trata, que tiene como interés de estudiar órbitas, que se llama la teoría de los sistemas dinámicos, es el que tiene como que intersección que cruza con la mayoría de estos dominios de la matemática que le enseñé aquí antes. Hay realmente de todo. Y eso va a ser la conclusión de esta primera clase. No lo voy a decir yo, lo va a decir otra persona en un video que yo voy a también compartir. Y hay realmente de muchas cosas. Hay matemáticas discretas, hay de análisis, álgebra, topología, hay aspecto de lógico, bueno, en términos de conjuntos, teoría de conjuntos también es súper diverso. Ok. No terminé mi preámbulo, hay otra digresión que yo quiero hacer, que es acerca de los acercamientos a la matemática, justamente. Hay tres maneras de acercarse a la matemática. Una, que es la más temprana que una tiene, que es la aplicación de la matemática. En la vida cotidiana, cuando van de compras, hacen su mercado, suman, multiplican precios y ahí hacen uso de la aritmética que aprendieron en la escuelita. Y hay algoritmos que ya funcionan. Está comprobado hace siglos que funciona y no hay más nada que hacer con respecto a eso. Está aquí. Son herramientas que están a disposición y todo el mundo lo usa. Bueno, un biólogo que no le interesa la matemática también va a hacer lo mismo con la data que va a recolectar en su experimento en biología. Va a tener un montón de información y va a querer sacar información más sintetizada de eso, de estas mediciones. Bueno, va a usar un software, un programa que va a aplicar algoritmos que también fueron demostrados, comprobados, todo funciona bien. Hubo matemáticos que pasaron por aquí antes y que dicen que todo funciona bien. Si lo haces de esta forma, tienes solamente que entrar numeritos y te sale el resultado que tú quieres, que vas a poder tú interpretar con tus criterios biológicos. Y en ingeniería es lo mismo. Todo eso es del campo de la aplicación de la matemática. Ahí nosotros, en el Instituto de Ingeniería Matemática, no estamos involucrados ahí realmente. Ahí, bueno, podemos ayudar a la gente a hacer uso de la matemática en esos términos, pero lo que nos interesa hacer en nuestro campo de investigación es las dos otras maneras de acercarse a la matemática. Una es la matemática aplicada. Eso es una área de investigación. ¿Qué significa la matemática aplicada y cómo se distingue de la aplicación de la matemática? Es que lo que interesa en matemática aplicada es aportar, inspirarse de aplicaciones, formular problemas matemáticos, como lo vieron esta mañana, lo que hizo exactamente la profesora Jiménez, y ahí, a partir de ahí, poder aportar una solución gracias a la matemática, y a veces la solución en términos de matemática no existe. Hay un punto de partida, pero hay que trabajar más para poder aportar una solución que se va a hacer de utilidad después.
Entonces, de eso se trata la matemática aplicada. Y está en contacto permanente con otro aspecto de la matemática que también se presenta a veces, que es la matemática pura, que también es un área de investigación. Aquí los investigadores hacen matemática para la matemática de una cierta forma, no le interesa ninguna aplicación previa o antes a eso, es que hay un problema matemático, lo voy a aportar una solución a ese problema matemático con herramienta matemática, con ninguna inspiración de por otra parte. Pero lo que se produce ahí puede ser de utilidad para matemática aplicada y obviamente después para una aplicación de la matemática eventualmente. Entonces hay una retroalimentación entre lo que está aquí en naranja, que es permanente. Y por eso lo puse de este mismo color. Es que para alguna gente no hay diferencia. La matemática es la matemática, que sea aplicada o pura, da lo mismo. Y es también mi opinión. Y en el Instituto de Ingeniería Matemática hay lo que estamos aquí, hacemos un tanto uno como el otro, matemática pura y matemática aplicada. Y a veces, bueno, uno tiene su orientación, pero se hace de todo. Hay gusto para todo. Ok, pero que, con fin, eso es importante también que como estudiante, cuando uno entra en la universidad, sepa lo que hacen sus profesores. Cuando yo entré en la universidad, yo pensaba que mis profesores hacían lo más que dar clases. Nos daban clase y no tenían más nada que hacer de su día. Bueno, no es así, porque hay que desarrollar, cuando dice área de investigación, es que significa que hay que desarrollar conocimientos nuevos. ¿Qué hacemos con lo nuevo que aprendemos nosotros o encontramos? Bueno, con eso escribimos artículos. Desarrollar eso puede llevar 5 años solo con colegas en varias partes del mundo, en Japón, en Francia, en Brasil. Puede llevar este tiempo. A veces uno se interesa en problemas que tienen 100 años, que todavía no están resueltos en matemática. Y bueno, la finalidad de eso es producir, entregar regularmente estos conocimientos nuevos en artículos que se publican en revistas. Estas revistas no se van a encontrar en el kiosco abajo en la calle. Son revistas que son muy especializadas, que se van a encontrar en bibliotecas universitarias, en la sección de publicaciones científicas. Y además ahí hay que buscar la parte de matemática. Y en matemática se puede ser súper especializado. Aquí le presenté 6 revistas, son las portadas de 6 revistas que no más hablan de sistemas dinámicos. Eso es nuestro propósito, aparte de publicar artículos en revistas de este tipo, aparte de dar clase a estudiantes que quieren aprender la matemática, porque obviamente para poder entender el contenido de lo que está metido ahí, en estas revistas hay que formar jóvenes a poder entenderlo, y eso es la otra parte de nuestro trabajo. Y eso puede llevar buen tiempo, 5 a 8 años. Pero también uno puede entrar a estudiar matemática, hay que estar consciente de todo este camino que es posible y después uno, bueno, a mí no me interesa la investigación, yo quiero ya aplicar lo que yo sé hacer en la industria, en otro ámbito. Eso también es válido, pero es importante saber dónde yo me voy a entrenar. Y es importante saber que la persona que me va a entrenar es gente que es capaz de hacer lo mejor que se puede. ¿Okay? Eso es importante. Ok, eso fue un preámbulo bastante largo, pero a mí me hubiese gustado, entrando en la universidad, que alguien me explique eso. Entonces, yo quise hacerlo con ustedes. Bien, ahora, este curso habla de órbita. Entonces, seguramente, como me ha pasado antes, cuando escuchan la palabra órbita, lo que pasa por la cabeza son planetas del sistema solar y la imagen que tienen, aunque nunca nadie lo ha observado, la imagen que tienen es esta. Entonces tienen el Sol y todos los planetas que sabemos nombrar, porque lo aprendimos en la escuela, que están metidas alrededor, repartidas alrededor de este Sol. Y ahí, como lo sugiere el dibujo acá, hay unas elipses que uno además piensa que no son elipses, pero son circunferencias y que uno se fue a verlo de forma un poco en perspectiva, digamos, porque sabemos que estos planetas están metidos en un espacio, este Sol, en un espacio 3-dimensional,
que es cuestionable, pero tridimensional. Y bueno, que lo vemos ahí un poco oblicuo, y estas circunferencias aquí parecen ser elipses. Y ya, le hablo de órbita y uno piensa en eso y ya se acabó. Eso es, de hecho, está bien porque es el punto de partida, el origen de la noción de órbita, que es la mecánica celeste. Y es tan así, como digo, que piensan eso y ya se acabó, que si van en Wikipedia y que buscan, bueno, órbita, así tal cual, le puse la dirección que pueden copiar, eso es la asociación de idea que van a encontrar. En esta órbita, noción de órbita en Wikipedia, todo va a tener que ver con mecánica celeste y ya. No va a hablar de otra cosa. Yo les digo que, y eso lo dice Wikipedia, les digo que eso es solamente el punto de partida. Hubo, la idea de órbita es mucho más, se encuentra en mucho más ámbitos que en la mecánica celeste. Eso lo voy a motivar. Pero antes de eso, quiero que nos hagamos una pregunta sobre lo que estamos viendo acá. Porque son puros dibujitos. Allí tenemos un dibujito, es una imagen artística de un cierto modelo que fue propuesto en algún momento. De hecho, no hace tanto tiempo, de cómo percibimos el sistema en el cual estamos ubicados, porque no estamos en algún punto aquí sobre esta Tierra. Entonces, es bueno tomar un poco de tiempo para preguntar no lo que tenemos enfrente de nosotros en esta figura, en particular, ¿qué es una órbita y qué representa? ¿Qué es una órbita y qué representa? Bueno, realmente son dos maneras distintas de hacer la misma pregunta. Les voy a dar una definición de lo que es una órbita. Una órbita es el conjunto de todas las posiciones en el espacio que ocupa el estado de un sistema a lo largo del tiempo. Eso es lo que representaban estas elipses. ¿Okay? En algún momento, porque lo que veíamos cada uno de su planeta es dónde está el planeta en un instante dado, en un momento dado. La idea de estas elipses era decir, ok, pero ¿dónde estuvo antes? ¿Y dónde va a estar después? Eso es la idea de órbita. Pero ¿dónde estuvo antes qué? Cuando yo digo el planeta, pero realmente no es el planeta. Es una abstracción del planeta que se está ubicando en el espacio. ¿Pero en qué espacio además? ¿Okay? ¿Y cuál es el sistema que yo tengo que considerar? Para mí el sistema ¿qué es? ¿Es un solo planeta con el Sol o es el conjunto de todos los planetas? Hay muchas palabras en esta definición que esta palabra habría que también definirlas. Y lo que vamos a hacer, vamos a cuestionar todos estos elementos de esta definición que está acá. Pero moralmente lo que tenemos, como lo habíamos visto antes, estas elipses, cada una es una curva si aceptamos que el tiempo fluye continuamente. También es cuestionable. Pero es una curva y, por tanto, un conjunto de puntos que hay que conseguir como un todo coherente que nos dice algo sobre la historia del sistema. Entonces, ¿qué es una órbita? Una órbita de un sistema es una historia. Es una historia no solamente pasada, ¿okay? donde estuvo, pero también futuro. Entonces, es importante concebir ambos en conjunto, porque saber dónde estuve me puede decir también, me puede ayudar en decir dónde voy a estar. Y eso tiene que ver con el determinismo y que también se puede cuestionar. Hay muchas cosas que se pueden cuestionar acá, pero esta noción de órbita no es una cuestión filosófica, es un objeto matemático que se puede formalizar y con el cual uno puede trabajar. Es todo el punto del campo, del asunto de la teoría de los sistemas dinámicos. Ok, entonces, voy a tomar un poco de agua porque estoy hablando mucho. Por cierto, si tienen preguntas, yo acepto las preguntas durante si quieren hacer una pregunta, una consulta, no hay problema, ¿no? No hay que esperar al final. Ok, entonces,
como les dije, dentro de la propia definición que se da acá, hay elementos que habría que definir. Por ejemplo, en la figura que teníamos antes, el sistema, bueno, más o menos podemos concebir un planeta o los planetas, pero no solo. Por ejemplo, si les digo que uno puede también usar el concepto de órbita para describir una célula, una neurona. ¿Cómo yo puedo describir, usar la noción de órbita para entender una neurona? No queda tan obvio. Por eso hay que poder, bueno, pensar los otros elementos de la definición también. El espacio, bueno, en el caso de la figura, parece ser un espacio tridimensional. Bueno, realmente para cada planeta no es un espacio tridimensional que habría que ver, es 6-dimensional, porque para describir un sistema físico como este hay que usar 3 coordenadas de posición y 3 de velocidad. Yo creo que han visto eso en el liceo, en la media, en algún momento. Bueno, no es tridimensional, además, esta idea de elipse es bastante engañosa. Pero en el caso de una neurona, otra vez, ¿cuál sería el espacio en el cual tiene que vivir la neurona? Les digo ya, de una no es dentro de mi cerebro, o sea, dentro de el cráneo, pues. No es ahí. Y también el estado, la noción de estado que aparece en esta definición en azul. Bueno, el estado sería, en el caso del sistema de planeta, sería la posición donde se ubica mi planeta con respecto a un referencial que tiene su origen en el centro del Sol, y donde me ubico. Ok, otra vez, pero en el caso de una neurona, ¿cómo yo, o otro tipo de célula, cómo yo puedo caracterizar en términos de órbita un sistema que no es el sistema solar, un triple de 2 planetas y el Sol, un planeta y el Sol. Bueno, toda la idea es aplicar esta definición que está acá, pero hay que ajustar lo que es la noción de sistema, de espacio y de estado. Todas estas nociones en azul, ahí, sistema, espacio, estado, se pueden volver tan abstracta como uno quiere, y es lo que hace lo matemático. La noción de espacio puede ser un espacio de dimensión infinita. Aquí estamos viendo un espacio de dimensión 3, pero podemos trabajar un espacio de dimensión infinita. La noción de estado no va a ser un punto donde se ubica el centro de mi planeta, pero puede ser algo más complicado. Algo que está ocupando todo el espacio, pero que tiene que ver con la probabilidad, por ejemplo, de encontrarse en alguna parte del espacio. Entonces, todos estos aspectos se pueden volver más complicados, más abstracto, pero siempre tan abstracto como es necesario para el fin que se tiene, eso es la parte del modelamiento, pero la idea sigue siempre siendo la misma, estudiar una órbita. Eso es la idea. Y aquí, ahora bueno, ya tenemos una idea de lo que es una órbita. ¿Okay? O sea, lo que hay que memorizar es eso, que es una órbita, es una historia. ¿Okay? Y no solamente el pasado, pero también incluye el presente y el futuro. Y eso es un objeto matemático que se puede estudiar. Ok, entonces voy a desarrollar un poquito más, porque como le dije, en el ámbito de la mecánica celeste, como le dije, esta imagen ahí del Sol y todos los planetas, nadie nunca lo ha observado. Podemos tener mediciones, podemos obtener un modelo matemático y con esta representación. Lo que sí se ha observado desde que somos humanos, como especie que existimos, lo que podemos es ver el cielo. Y eso es lo que se ha hecho desde hace miles de años. Aquí tienen bueno, está en inglés, pero hay una representación que voy a explicar paso a paso. Aquí lo que estamos observando es el cielo y nos interesa registrar cada hora, por ejemplo, mientras hay sol, mientras se puede observar, la posición cada hora del sol en el cielo, en alguna parte del mundo. Obviamente aquí estaría en el hemisferio norte, lo siento, y me pueden decir por qué, si tienen un análisis después de esta gráfica que está acá. Vemos la posición del Sol el 21 de junio a cada hora durante el 21 de junio. Entonces, por eso aquí tenemos el 21 de aquí que aparece a la derecha y a la izquierda.
Hago lo mismo el 21 de marzo o de septiembre. Daría lo mismo. Y lo que voy a observar es esta sucesión de posiciones aquí en el cielo. Para ese día, no más. Y hago lo mismo para el 21 de diciembre. Yo voy a ver esa sucesión de puntos aquí, cada hora metida en el cielo. Cada una de estas posiciones acá también, yo puedo ver eso como un registro de la órbita del Sol en el cielo. Eso es un registro posible. Hay otro que también se puede hacer, que es de esta forma. Y ven que no tiene nada que ver, porque el criterio de registro es distinto. Es lo que hace la diferencia en lo que yo observo aquí a la izquierda y lo que yo observo a la derecha. Aquí a la derecha tenemos otra manera de proceder que yo voy a registrar a una sola hora en el día, pero todos los días del año, la posición del Sol. Entonces me pongo en algún lugar, en un lugar fijo, y yo voy a ilustrar eso ahora con... ¿Ven ahí mi pantalla? Estoy aquí en un navegador. ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. Ya. Entonces No. van a ver eso. Es la misma imagen. Así, ahora sí. Es la misma imagen y es lo que estamos viendo, esa órbita que estamos viendo aquí se llama Analema. Estamos aquí en esta plataforma de redes sociales. Hay muchas cosas que pueden buscar por ahí que también que son interesantes. Hay que siempre comprobar la fuente. Esto sí es serio, eso es un observatorio que es serio. No es una tontería lo que van a ver acá. Y aquí ven la posición del Sol el 21 de septiembre. Y voy a correr el video esperando que funcione. A la misma hora, pero todos los días del año en el mismo lugar. Y eso es lo que ven, lo que se observa. Eso quizás lo están viendo por primera vez, pero eso es algo que es conocido desde civilizaciones antiguas. Seguramente los mayas, alrededor de cero, ya tenían conocimiento de eso y podían decir cosas sobre eso. Ok, entonces eso se llama analema. No sé si alguien había visto eso antes. Entonces son registros que son distintos de la posición del Sol en el cielo. ¿Por qué estoy yo representando eso? Porque primero, eso es algo que realmente sabemos, eso podemos observar y tiene que ver con la capacidad de registrar posiciones, poder monitorear, digamos, esta posición y tener un registro, y eso es la parte descriptiva que es importante. Pero no solamente eso, lo que estamos viendo acá es un espacio que no es el espacio tridimensional como en la representación que teníamos antes. Aquí es un plano. ¿Okay? Nuestro espacio en el cual estamos representando nuestra órbita es un plano. Y también es válido, eso se puede hacer. Y se hace un registro a intervalos de tiempo regulares, ¿okay? Cada 24 horas, en este caso, cada hora acá, eligiendo no más que 3 días del año. Esta idea es la idea de estroboscopía. No sé si han escuchado esta palabra antes. Yo les pregunto. ¿No? Si no tengo respuesta, pienso que no. Bueno, entonces, yo sé que ya estamos confinados desde hace tiempo y yo sé que quizás están un poco jóvenes, pero cuando uno va en discoteca, que hay estos flashes de luces y que uno puede moverse como loco, pero para los demás uno pareciera que uno está estático, es justamente el concepto de estroboscopía que se está usando. Se está haciendo flashes de luz en cada intervalo de tiempo bien determinado. Y entonces lo que tenemos es una observación de algo que fluye en tiempo continuo, pero tenemos una observación discreta. Pero si no me muevo como un loco durante toda la fiesta, esta idea de estroboscopía puede dar idea de realmente dónde estuve yo. Y a veces es lo único que podemos hacer. Tenemos observaciones que son así discretas, en un intervalo de tiempo discreto. Uno puede aumentar la resolución, el paso entre cada flash de luz se puede reducir y uno puede tener una mejor resolución de lo que es realmente una trayectoria, una órbita en el espacio.
esta idea de estroboscopía en cuestiones de intervalo de tiempo es algo que también se puede repensar. Y eso, de hecho, tardó mucho tiempo en ser repensado y ser utilizado para estudiar órbitas. Y yo voy a explicar otra forma después, otra forma de usar esta idea de estroboscopía. Entonces, ahora, lo que acabo de presentar, esta representación de órbita en plano ahí en el cielo, aunque sea un plano que se puede deformar, pero no importa, da lo mismo, eso remonta a la antigüedad, estas imágenes que ya estamos viendo acá. Y no evolucionó mucho hasta que en el siglo XVI, Nicolás Copérnico, en español, tuvo una idea genial que es de dar sentido a estas observaciones con otro punto de vista, con un sistema heliocéntrico. Hasta esta fecha lo que se usaba era una representación donde la Tierra era el centro y había un uso de elipses. Pero hasta la antigüedad lo único que podíamos hacer era realmente este tipo de representación de órbitas. Ok, todavía estuve aquí con esta idea de monitorear, registrar posiciones en algún espacio. Todavía estoy aquí en el ámbito de la mecánica celeste. Ahora quiero pasar a otro campo que es totalmente distinto, que es de la biología celular. Voy a hacer una pregunta que seguramente nunca se hicieron. Ok, tenemos en nuestro cuerpo, voy a dar unos hechos establecidos que después voy a como que cuestionar. Tenemos en nuestro cuerpo alrededor de 220 tipos de células diferentes, pero tenemos un total acerca de 100.000 billones de células, toda combinada. Para que hacer un cuerpo de un adulto, obviamente, es la cantidad de células que se tiene, pero de toda esta cantidad de células que tenemos, que conforman nuestro cuerpo, solamente tenemos 220 tipos de células distintas. Eso se entiende porque mi cerebro no está hecho de una sola neurona. Y hay un montón de neuronas. Mis músculos también están hechos de muchas células del mismo tipo. Por eso cabe tantas células en mi cuerpo con tan pocas células distintas. Aquí en el 220 hay que contar que, bueno, neuronas, células musculares, glóbulos rojos, todo esto son células que son bien distintas, se puede identificar como distintas. Ok, pero en la escuela también hemos aprendido que todas estas células tienen esencialmente el mismo contenido genético, alrededor de 20.000, 22.000 genes. Okay, eso es lo que aprendemos en la escuela, normalmente. Ok, todas esas células tienen el mismo patrimonio genético que viene de papá y mamá, pero son células que son distintas. ¿Por qué? ¿Por qué son distintas? Porque yo tengo una célula de glóbulo rojo que es tan distinto de una neurona. Tienen funciones distintas, tienen un papel en mi cuerpo, tienen atributos que hacen que pueden cumplir algunas funciones que son bien distintas. Eso es lo que le pregunto, ¿por qué son diferentes estas células? Todas tienen el mismo ADN, porque lo que hace la diferencia entre estas células no es el ADN, sino las proteínas que se van a producir, algunos de estos genes, en un momento dado, en un lugar particular del cuerpo. Entonces, lo que hay que ver son las proteínas que se van a producir, porque el papel, la función de un gen es, ahí estoy hablando de genes, los genes que están aquí producen moléculas, que son las proteínas, en momentos diferentes que le confieren funciones que son diferentes. Eso se llama la regulación genética. Aquí tienen en la derecha una imagen que representa justamente la evolución, el desarrollo temporal posible a partir de una célula que no está diferenciada, es una célula madre, como se llama en español, una célula madre que puede tomar cualquier de estos caminos que están acá para llegar a una célula que es diferenciada, que es funcional. Por ejemplo, desde una célula madre uno puede tener un glóbulo rojo, aquí, que está acá. O un linfocito T, que es parte del sistema inmunológico, que está acá y que da estos receptores que están aquí. O un macrófago, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo distinguir cada una de esas células que están aquí? Yo puedo hacerlo observando
en un espacio de concentraciones, ahora no es un espacio que me distingue la posición en X, en Y y en Z en un espacio tridimensional, pero un espacio de concentraciones de todas las proteínas que se pueden producir dentro de una célula. Y yo puedo diferenciar todas estas células que tienen morfologías distintas, que en microscopio se puede diferenciar, pero lo más fundamental aún es poder identificar en este espacio abstracto que tiene del orden de 10.000, 20.000 coordenadas, dimensiones distintas, yo puedo seguir la historia de cada una de estas células. Y yo puedo ver de dónde empiezan y a partir de qué momento estas órbitas en este espacio empiezan a separarse para dar al final llegar en algún lugar del espacio, este espacio de grande dimensión, y llegar a alguna parte que me va a diferenciar entre una célula y la otra. O sea, eso es en el contexto de células que se desarrollan normalmente. Pero eso es bastante más interesante porque esta cuestión de historia, de ver la historia de la célula en términos de órbita, me puede permitir también identificar células que no se desarrollan como deberían. Es tampoco que van en buenas direcciones, pero puedo tener, por ejemplo, eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que toman las órbitas que lo caracterizan, se va por un lugar que no debería ser el correcto para un desarrollo normal del organismo. Todo lo que estoy comentando ahora es lo que hacen los biólogos, pero no necesariamente con esa terminología ahí que yo estoy usando en términos matemáticos, pero fundamentalmente es lo que se hace. Y aquí lo que estoy yo explicándoles es una representación en términos de órbita de todo lo que está pasando en nuestro organismo. Quizá hay una pregunta a este nivel de la clase, porque ahí uno se espera. Planetas, no células. Ok, todo eso es la cuestión, es la temática que está aquí, es la regulación genética, la regulación de la expresión genética. Yo tengo una duda. Sí. O sea, en este ejemplo, ¿cuál sería el espacio? Es un espacio que considera, bueno, como tú puedes imaginarte la posición según X, Y y Z del planeta alrededor del Sol. Aquí cada coordenada, cada dimensión representa un gen. Y lo que me interesa es la concentración de la molécula, de la proteína que está producida por este gen. Y como yo tengo Entonces, 20... ¿el sistema no es la célula? Pero ¿cómo represento yo? Sí, yo tengo una célula, pero cada célula la puedo representar como el conjunto de toda la concentración de todas las proteínas que contiene esta célula. Y es así que yo voy a representar mi sistema. No es que yo tengo mi célula que se mueve en un líquido, no en un fluido. No. Si me interesó la célula como sistema, yo puedo describir esta célula, diferenciarla, decir si va a ser un glóbulo rojo o una neurona, con el conjunto de concentraciones de proteínas que tiene en su membrana, en el adentro. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Bueno, entonces, ahí lo que estamos viendo son historias de células que pueden ser funcionales o no, patológicas, en términos de órbitas. Identificar bifurcaciones donde ocurren problemas que pueden, en términos de enfermedad, es algo que es interesante y eso hay que rastrearlo y entenderlo en términos de concentraciones. Luego va a haber concentraciones, pero a veces, bueno, vamos a ver muchas cosas que tienen que ver después, aparte de modelización matemática. Eso es en el ámbito de la biología celular. Voy a pasar a otra cosa que no tiene nada que ver, a priori, como la biología de una célula con el sistema de planetas, que es la lingüística. Y ahí voy también a decir una cosa que no le gusta a la gente que decidió apartar la matemática de sus estudios para seguir en la universidad, pero cuando uno busca una palabra en un diccionario, uno hace matemática.
Y bueno, es así. Para hacer un diccionario fue necesario ordenar todas las palabras que están ahí. Eso les queda obvio, una vez que les dije, ya les queda obvio. Y el orden que se usa es un orden que tiene un nombre, que es el orden lexicográfico, que funciona como lo que sigue acá. Este A es más grande que B en el sentido de que cuando yo voy a leer mi diccionario, primero me voy a encontrar A y luego voy a encontrar las palabras que empiezan por B y luego las que empiezan por C. Pero entre las palabras que empiezan por A y por B están las que empiezan por doble A. O sea, doble A seguramente no es una palabra, una palabra en castellano, pero lo que se usa es un subconjunto de todo este orden que está ahí. Entonces hay que fijar un alfabeto, ¿okay? Como lo que se usa en castellano, y a partir de ahí, con este orden lexicográfico, yo puedo ordenar todas mis palabras. Esta noción de orden es una noción que es muy importante en matemática y que van a estudiar, van a ver por todas partes. Y bueno, y ahí está en particular mi nombre en toda esta sucesión que está acá. Ven cómo uno puede, usando todas las letras del alfabeto, llegar a ubicar cualquier palabra que usted conoce. Y también se pueden meter palabras que no conoce. Que no existen en su idioma, que pueden existir en francés, pero no, o en alemán, pero no en castellano, y también palabras que pueden inventar. Ok, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la noción de órbita? Bueno, podemos construir a partir de eso el espacio de todas las palabras posibles que existen, ¿okay? Posible, pero que también pueden imaginar por concatenación de letras. ¿Qué es una concatenación? Es eso justamente. Yo tomo dos letras, A y A y las pego, o A y B y las pego. ¿Okay? Eso se llama concatenación. Y bueno, si yo también voy a agrandar un poco, ampliar un poco mi alfabeto, incluyendo también espacio, punto, punto de exclamación, interrogación, yo puedo considerar una frase como una superpalabra. Es decir, una palabra hiper grande ahí donde hay que considerar los espacios, el punto y final o el punto de exclamación final, de principio y final, también parte de mi palabra. Más allá, yo puedo considerar un discurso completo, como lo que estoy aquí diciendo yo en esta conferencia, como una mega palabra, es una palabra aún más grande. ¿Okay? Pero una sola super palabra, grande, aquí es mega palabra. Y todo lo que habré dicho en mi vida va a ser una super mega palabra. ¿Okay? Lo que yo voy a producir, lo que habré formulado en mi vida, va a ser una palabra muy grande. Y uno podría ir más allá, uno podría decir, bueno, que esta palabra en realidad es infinita, porque antes de yo nacer y después de mi muerte, no hay nada que se dice, pero también puede corresponder a una letra que voy a incluir en un alfabeto. Puede ser muy, muy extraño lo que estoy diciendo eso, pero es posible. Matemáticamente se puede formular. Y no solamente que se puede, es que se usa. Yo uso estas ideas a diario en mi trabajo para estudiar órbitas de sistemas que no tienen nada que ver con un alfabeto al principio. Entonces, cada tal super mega palabra ahí puede, como la última que estoy diciendo acá, todo lo que he dicho en mi vida, es entonces una órbita en el espacio de las palabras. Y cada uno de nosotros tiene, yo, cada uno de los que están aquí escuchándome, tiene una única órbita asociada a la historia de nuestra vida que se puede caracterizar en términos de palabra. Nos podemos distinguir, eso es el interés, es que yo y su profesora Andrea Jiménez nos podemos distinguir por justamente estas palabras que habremos producido durante nuestra vida. Nos podemos distinguir, y eso es esta capacidad de poder distinguir órbitas es algo que es muy importante en sistemas dinámicos. Esta idea de órbita está por todas partes. ¿Okay? Vemos, ahí no son más que 3 ejemplos: lingüística, biología celular y posición del Sol en nuestro cielo. Pero uno puede abordar muchos problemas totalmente distintos, problemas de ingeniería, funcionamiento de un motor, la bolsa de Nueva York o de Londres, hay un conjunto de precios que funcionan en el tiempo, que representa el estado, digamos, de la economía a lo largo de la historia. La noción de órbita está por todas partes. Entonces, eso es un aspecto por todas partes del título.
La idea es siempre la misma. Pero hay dos maneras de obtener órbitas, como les dije antes. Una es medir y memorizar a partir de observaciones sobre objetos reales, por ejemplo, la posición de la estrella, las concentraciones de proteínas, los valores porsátiles en nombre. Esto se puede medir y memorizar. Eso sirve para ser descriptivo, pero no es explicativo o muy poco explicativo y es muy poco predictivo. Aunque siempre ha sido de esta forma que se ha proyectado cuando hay que sembrar a futuro y para la próxima estación en varias civilizaciones del pasado. Pero es poco predictivo. La otra es generar órbitas a partir de modelos matemáticos que también se llaman leyes. ¿Okay? Entonces, es proponer un modelo matemático que nos permita producir estas órbitas. Eso es lo que llamamos leyes. Esta terminología de ley aparece también en física. Y la idea es encontrar el buen modelo que nos sirve, que es lo más fundamental. Y usualmente se usa esta terminología de ley, las leyes de la física. Estos modelos matemáticos sí sirven para ser predictivo y, sobre todo, explicativo. Bueno, predictivo y explicativo. O sea, ¿quién fue el primero en proponer tal modelo matemático? Bueno, hubo varios matemáticos, pero que realmente, modelos matemáticos, pero que no tenían esta capacidad de ser tan predictivo, eran más en el sentido descriptivo en la antigüedad. El primero realmente en hacer eso fue Isaac Newton, que era un matemático, astrónomo, filósofo, muchas cosas que en esta época no se podían distinguir. Este físico matemático era lo mismo en esta época y usualmente había también un interés teológico detrás de eso. Para poder ser predictivo, tuvo que inventar o coinventar con Leibniz lo que se llama el cálculo diferencial e integral, es que es algo que van a ver muy temprano, si quieren entrar en la carrera, van a ver muy temprano en los estudios. Bueno, en matemática en general se estudia muy temprano. ¿Con qué propósito? El propósito inicial fue la mecánica celeste, donde el espacio es de dimensión finita y el estado del sistema se representa por un punto en el espacio adecuado, ¿no? Pero eso se extendió mucho más recientemente, en el siglo XX, principios del siglo XX, a la mecánica cuántica, donde el espacio es de dimensión infinita. Y el estado no es un punto, ahí nomás, sino que es una función. En ambos casos, la idea es la misma, son estudiar órbitas. ¿Okay? En mecánica cuántica también se estudian órbitas, pero en un espacio más difícil de comprender. Ok, está bien linda esta idea de órbita, pero ¿para qué sirve? Lo primero, sirve para ser cuantitativo, para comparar historias diferentes. Como les decía, su profesora Jiménez y yo vamos a tener mega palabras que son distintas, pero podemos compararla y diferenciarla. Quizá por un momento corto no vamos a poder diferenciar porque vamos a tener la misma oración, pero va a llegar algún momento que nos vamos a diferenciar. Vamos a terminar por decir cosas que son diferentes y ahí se va a poder distinguir. Lo mismo con estas células. Al principio parten de una célula madre, pueden tomar el mismo camino de desarrollo, diferenciarse de una cierta forma, pero alguna va a terminar por llegar a ser un glóbulo rojo, el otro un linfocito T. Lo otro sirve para evaluar las consecuencias de hipótesis diferentes sobre el desarrollo de estas historias. Estas hipótesis son muy importantes y eso lo voy a ilustrar en un video muy pronto. Y también, eso es un punto de vista más ingenieril, la idea de también controlar estas órbitas. Como por ejemplo, enviar satélites lejos en el espacio con una cantidad limitada de carburante. ¿Okay? Ahí queremos controlar este satélite, queremos llevarlo en algún lugar bien determinado en esta dirección con un propósito de hacer mediciones en una cierta parte del espacio. ¿Okay? Y hay que ahorrar, hay que ser óptimo de una cierta forma. Prohibir el desarrollo de células cancerígenas.
Okay. Eso puede pasar y es interesante tener una manera con medicina o con alguna actividad externa poder controlar el desarrollo de estas células. Entonces, controlar el desarrollo de células cancerígenas es, en lo que acabo de decir, poder controlar estas órbitas, poder decidir, bueno, estas órbitas no puede irse por este lugar, pero tiene que irse por otro en este espacio abstracto del cual estaba hablando. Y también puede prohibir que ocurran desplomes bursátiles. O sea, lo que acabo de decir de último, eso parece un poco extraño. Y bueno, y si podíamos hacerlo, lo haríamos. Y sabemos en la historia recién que eso puede pasar y nadie puede hacer nada. Y la gente vive la consecuencia de eso. Lo mismo con el cáncer. Entonces, resulta que esta idea de órbita es linda, pero no es tan sencilla de estudiar y menos de controlarlo. Pero existe toda una teoría, que es la teoría de los sistemas dinámicos, que se dedica a eso y hay mucho que se puede decir y mucho también que se queda por hacer. Entonces, para ver esta idea, podemos tomar por lo menos 2 órbitas y hacer una pequeña experiencia. Entonces, la idea es comparar, ¿no? Recuérdense, comparar. Y acá yo quiero enseñarles una experiencia numérica con un billar, que es un sistema del cual no hablé hasta ahora, pero que es bastante bien hecho en un video que van a ver la referencia al final y pueden indicar más por allí si quieren. Entonces voy a salir acá y voy a entrar en una... ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy un poco pasado de tiempo. Ok, pero está bien, estamos todavía... Estamos un poquitito pasados. Sí. Yo creo que unos 5 minutos puede ser. Ok, vamos a ver un video de 7 minutos y ya se acabó aquí. No soy yo quien va a dar la palabra final. ¿Están viendo este billar aquí con muchas pelotas de color? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí. No sé si van a tener el sonido, espero que sí. Imagina una mesa perfecta, donde las bolas ruedan sin fricción. Cuando el taco golpea la bola blanca, el movimiento es complicado. ¿Podemos predecir este movimiento? Desde luego, la computadora que calculó estas imágenes lo hizo. Pero hizo muchos cálculos. Las bolas siguen trayectorias lineales y rebotan las unas con las otras. Hay muchos rebotes, pero si esperamos lo suficiente, o si calculamos muy rápidamente, podemos predecir la trayectoria paso a paso, choque tras choque. La computadora podría, fácilmente, calcular la posición de la bola blanca dentro de, por ejemplo, 1 hora, pero haría más cálculos de los que puede hacer un ser humano. ¿Predicción? Sí, en principio, pero en la práctica. Movamos una bola unos centímetros. Mira, las 2 mesas son casi idénticas, pero cambió un poco la posición de una de las bolas. Cuando golpeamos la bola blanca, el movimiento de las 2 mesas empieza de la misma manera. Pero poco después, no mucho, las trayectorias se vuelven completamente diferentes. Si quiero predecir la trayectoria futura de la bola blanca, puedo hacerlo. Pero necesito saber con detalle las posiciones de todas las bolas de la mesa, y son demasiadas. Cualquier incertidumbre sobre una sola bola destruirá toda esperanza de determinar el futuro. Esta es la definición clásica del determinismo, dada por el matemático Laplace en 1814. Debemos considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado previo, como la causa de lo que vendrá.
Una inteligencia que en algún momento conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza y la situación de cada objeto en el universo, si fuera tan poderosa como para analizar estos datos, sintetizaría en una sola fórmula los movimientos de los grandes cuerpos del universo y de los más ligeros átomos. Nada sería incierto para ella. Y el pasado y el futuro sería claro a sus ojos. ¿Cómo entender el movimiento de los cuerpos celestes? Mira esta simulación de un sistema solar ficticio con 2 soles y un planeta. Es como nuestra mesa de billar. La computadora puede calcular el movimiento paso a paso, pero puede predecir el destino del sistema. ¿Será que algún día el pequeño planeta chocará con uno de los soles? Entonces, podríamos predecir el futuro si tuviéramos una inteligencia infinita. Pero no es así, desafortunadamente. O tal vez, afortunadamente. Pero entonces, ¿qué puede hacer la ciencia si no puede predecir? Bueno, si está dispuesta a ser menos ambiciosa y más modesta, aún puede hacer pronósticos muy útiles. Esto requiere otra perspectiva del determinismo. No trataremos de predecir el futuro de una bola entre muchísimas otras. Más bien, buscaremos una probabilidad. El propósito del pronóstico no será determinar la temperatura en París cada día de los próximos 10 años. Esto no tendría caso, sino tratar de predecir promedios, estadísticas, como el número de huracanes que cruzarán el Atlántico en una temporada. Probabilidades en lugar de certezas. Esto es un gran cambio de enfoque. Hay todo un mundo entre teoría y práctica. Ok, ahí tienen aquí está la información sobre la página web que pueden consultar. Etienne G es un dinámico de sistemas dinámicos francés que es muy conocido en la comunidad. Aurélien Álvarez trabaja en Montevideo, en Uruguay, y la persona que hace la parte numérica es la primera persona, José. Pueden consultar esta página, hay muchos videos que son bien interesantes acerca de la idea de la noción de caos. Está en español, como lo escucharon ahora. Entonces, si tienen curiosidad aquí, pueden ver más animaciones que son bien divertidas. Pero toda la parte que se mencionó acá es ilustrar exactamente el mensaje que yo quería hacer pasar y también terminar con lo que se hace en el instituto de ingeniería matemática de la UV, donde hay enfoques muy distintos, probabilidades, estadísticas, determinismo, técnicas variadas para estudiar ese tipo de problema y otros.
Pero lo que a mí me interesa en particular es este punto de partida, que es concebir todo eso a partir de órbitas. Aunque si yo voy a trabajar con probabilidades o hacer estadísticas, van a ser estadísticas sobre órbitas y hacer uso de probabilidades en el interés de entender cosas sobre cómo se van a estructurar estas órbitas complicadas, como lo vieron con este sistema de planetas, de dos estrellas, ahí con un planeta que se mueve alrededor, que es bastante complicado. Bueno, con eso ya este punto, esta clase de hoy. Y si tienen preguntas, ya vuelvo a la presentación. Sí. Si tienen preguntas, ya, adelante. Lo que acabamos de ver es el caos y ahí está el resumen de esta noción de caos. Entonces, puedo decir que, no sé si entendí bien, entonces las órbitas son el modelamiento de una situación. Pero, otra vez, ¿cómo? Entonces, ¿puedo decir que las órbitas son el modelamiento de una situación? No, es lo que resulta del modelo, del modelamiento. Hay leyes, hay modelos matemáticos que se pueden llamar leyes que van a producir, eso es la idea aquí. Producir, ¿ves? Generar esta posibilidad a partir de modelos matemáticos. Hay maneras de poder, porque las órbitas es una descripción que tenemos a partir de sistemas que existen de la naturaleza, pero también yo puedo buscar, encontrar un modelo matemático, una ley, que me va a permitir de generar estas órbitas. Ahí es realmente la innovación de Isaac Newton. Yo puedo producirlas. No estoy yo considerando que preexisten de una cierta forma, pero yo tengo un modelo matemático que me permite producir estas órbitas en muchas circunstancias distintas. Y ahí puedo yo hacer una discusión sobre las hipótesis. Porque hay muchas condiciones, entonces las condiciones caben dentro de mis hipótesis. O sea, yo puedo tener una máquina, que es mi modelo matemático, que me va a permitir producir órbitas distintas. Yo puedo tener un mismo sistema, ¿okay? Y el modelo, un sistema, yo tengo un modelo matemático para ese sistema. Pero para ese sistema yo puedo tener muchas órbitas distintas. Muchas. Depende de cosas que yo voy a hablar, del cual voy a hablar mañana y el jueves. Pero son muchas órbitas. Ok, gracias. Entonces, eso es el punto. Órbita por todas partes. Que yo puedo usar esta noción de órbita para considerar muchos sistemas distintos. Pero ya una vez que yo fije un sistema, también las órbitas son pletora, son muchas. Están ocupando, están llenando, las órbitas están llenando el espacio que yo he construido para describir mi sistema. Eso es algo que vamos a ver. ¿Quién preguntó? Que yo no puedo ver. Rebeca. ¿Pero? Rebeca fue la chica que preguntó. Rebeca. Y Gaspar por el chat dice, entonces las órbitas no se pueden predecir por completo, pero sí pronosticar. Se puede hacer algún pronóstico, sí, promedio estadístico con herramientas que son de probabilidades. Entonces hay que estudiar todo eso en la matemática para poder decir cosas. Porque justamente el detalle es tan complicado como vieron con esta órbita de este planeta alrededor de dos estrellas. Es tan complicado que, aunque geométricamente, conceptualmente, yo veo que es una curva. Esta curva es tan intricada que yo no sé cómo describirla ahí como tal. Y yo puedo hacer uso de computadoras para hacer predicciones, pero va a llegar un momento que va a tener sus limitaciones. Eso es lo que vamos a ver mañana. Porque para poder, justamente, hay falta de conocimiento. Hay falta de conocimiento sobre el punto de partida de las órbitas. Eso es lo que vamos a ver. Y eso hace que mi capacidad de predecir es siempre acotada. Pero puedo decir cosas en promedio. Digamos que hay una dificultad que es intrínseca, pero puedo como que darle la vuelta. Esto es la ingeniosidad, digamos, de la disciplina.
Que eso vale también en matemática en general. Solamente uno le da la vuelta, en un problema concreto uno le da la vuelta para aportar una solución. Pero bueno, ahí también, pues, en sistemas dinámicos también. ¿Tenemos más Bueno, consultas por ahí? Yo tengo una consulta. ajá, Cuando hablaste de las células, ujú. ¿Hay algún modelo que se puede utilizar como en la vida real? No sé, hablabas como por ejemplo de predecir cierto tipo de enfermedades de acuerdo como como a un camino erróneo que puede tomar cierta célula que está destinado como a un cierto fin, pero que se va por otra parte. ¿Se puede Sí. usar en la realidad o es más como una forma teórica de encapsular toda la información? Bueno, es como tú dices al final, porque al contrario de lo que, bueno, hizo que se celebró Newton y después Einstein, porque hay un modelo central y después uno puede hacer pequeñas variaciones sobre eso. En el caso de la biología no hay leyes fundamentales, son siempre modelos matemáticos que son empíricos y no hay una cosa que se considera eso es el punto de partida de todo, en nuestra comprensión. Porque después la naturaleza hace lo que quiere. Todos estos modelos matemáticos son entendimientos que tenemos de nuestro entorno, en un lenguaje que podemos manejar. En biología hay muchos modelos que son distintos y lo que hace uno es que entra parámetros y después estudia el efecto de los parámetros sobre el desarrollo, pero en este caso concreto ahí, en esta figura acá, hay gente que se interesa realmente en saber en qué momento del desarrollo de la célula madre está ocurriendo una bifurcación que va por un lado o por el otro, una célula del otro tipo. ¿Cuál es la proteína o el conjunto de 3 proteínas que hizo que por cambiar las concentraciones de estas 3 dentro de las miles que hay, de proteínas distintas que están metidas en la célula, en algún momento hizo que se fue por ser un glóbulo blanco o una célula T, el sistema inmunológico? Hay gente que trabaja en eso. Obviamente, trabajar con 10.000, 20.000 variables son modelos matemáticos que son imposibles de rastrear. Entonces, siempre se hace una simplificación considerando, bueno, lo único que va a cambiar en ese momento dado del desarrollo son estas 10 proteínas, lo demás lo considero como más o menos fijo en ese momento y ahí acabe un parámetro. Entonces hay todo un trabajo de calibrar bien esos modelos matemáticos, que ya no ocurre más en la física con la gravitación, cuando el modelo de la gravitación, que ya el modelo de lo que súper comprobado, digamos, por nuestra escala bueno, espacial y de energía. Entonces, en biología es mucho más empírico en ese sentido, pero hay muchos modelos distintos, pero que están propuestos desde hace 150 años y que se están mejorando y usando y hay resultados. Yo he visto en hospital universitario, gente trabajando sobre el problema de eso, de desarrollo justamente de células madres y entender enfermedades que pueden ocurrir en bebés desde muy temprano y se estudia ese mismo tipo de enfermedad, pero en modelos animal o ratón, el mismo tipo de enfermedad, donde se induce la enfermedad para después buscar entender cómo ocurre y dónde uno puede actuar para evitar que pase eventualmente. Eso siempre se busca gente que sabe producir modelo matemático, estudiarlo y hacer las buenas hipótesis también. Muy interesante, súper, súper bien. Quedamos motivados para mañana, a la misma hora, ¿no? A las 2:30, para la segunda clase del curso de órbitas. No sé si alguien más tiene alguna consulta por ahí. Bueno, si no hay más consultas, les recuerdo que esta clase
la clase de grafos y esta van a quedar ambas grabadas y se las voy a mandar por un link a los correos, ¿ya? Para que quienes llegaron un poquito tarde o quienes me han preguntado puedan acceder a las clases. Y bueno, muchas gracias, Arnaud. Muy interesante el tema de órbitas y muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos mañana a las 12:30, ¿ya? Para el curso de grafos y luego a las 14:30 para el curso de órbitas. Y buenas tardes. Gracias. A todos. Gracias a ti, Arnaud. Chao. Chao, estuvo muy buena la clase. Nos vemos mañana. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, interesante el tema de órbita. Sí, es bueno, son entretenidos esos temas que la verdad es que en el colegio uno no tiene posibilidad de ver ese tipo de cosas y uno ni sabe que existe en realidad. Entonces ya como que verlo es interesante. Así que, Sí. Y además, saber que si tengo una duda, yo sé también dónde ir a preguntar, porque muchas veces uno no sabe qué puerta tocar. es Si verdad. uno tiene la duda, y entonces es bueno, sí. Sobre Me todo gustó. desde temprano, ¿no? Desde joven. Sí.